Mis hermanos queridos, hay un dicho muy famoso en nuestro país que todos conocemos, que más o menos dice así: tanto nadar para ahogarse en la orilla. Se refiere a las personas que luchan por algo toda su vida, con toda energía, y al final algo sale mal y no lo consiguen. Se ahogan en la orilla. Tanto nadar para ahogarse en la orilla. Son tantos ejemplos que pueden servir como ilustración a este dicho popular, como por ejemplo la parejita que lleva años de noviazgo y cuando ya están haciendo arreglos para el matrimonio, de repente por una tontería se rompe el compromiso. O como aquel que va a la guerra y corre todo tipo de peligros y se salva de la muerte, y cuando llega a su casa feliz, se resbala en el baño, se golpea la cabeza y se muere. Tanto nadar para ahogarse en la orilla. En cierto sentido podemos aplicar este dicho a algunas personas que caminaron por este camino en el Señor y ya no están. Da mucho dolor que en vez de enraizar y profundizar su fe, se van apagando y apagando y apagando hasta que usted los encuentre en la calle formando parte otra vez de la corriente de este mundo. Se ahogaron en la orilla. Quisiera hablarles sobre el tema, lo que Dios espera de nosotros, y escogemos Isaías capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Sabía usted que el libro de Isaías fue escrito unos 700 años antes del nacimiento de Cristo? Su nombre, el de Isaías, significa Dios salva. En esta porción el profeta tiene una difícil tarea. La muestra al pueblo de sus transgresiones y de sus pecados. No era un ministerio muy agradable para Isaías, y menos para las personas a quienes era dirigido. No es muy agradable estar escuchando a una persona que me esté diciendo todas mis faltas. Por eso los profetas no eran muy populares en el pueblo. Primeramente, Isaías da a conocer las grandes cosas que Dios ha hecho por Israel. Para eso Isaías utiliza una alegoría. Dios había plantado una viña en una ladera fértil. El hebreo dice literalmente en un cuerno, es decir, en un pedazo de tierra. Esta es una expresión con la que Dios está diciendo que ha escogido una tierra muy fértil en Israel. Y continúa diciendo, la había despedregado, cavado y plantado de vides escogidas. Había despedregado para quitar todo tipo de obstáculo, para que los corazones pudieran recibir de su divina gracia. Había cavado para facilitar echar raíces profundas, y las había plantado de vides escogidas, es decir, para Dios el pueblo puesto en esa tierra era un pueblo amado y apreciado por Dios. Dice el versículo 5 que le había puesto a la viña una doble defensa, un vallado de espinos, una cerca bien construida de sólidas piedras. El propósito de Dios era evitar que en su viña penetraran ladrones y maleantes. Pero ellos mismos derribaron la cerca. ¿Ha visto alguna vez aquellos barrios que el gobierno construye nuevo para personas de escasos recursos? El gobierno les entrega casas nuevas, pintaditas y limpias, calles bien construidas, verdes parques con árboles y lugares de recreación. No en todos los casos, pero muchas veces después de algún tiempo, ese lugar limpio y hermoso que les fue entregado, ellos mismos lo han convertido en un muladar. Este es el caso de la viña presentada por Isaías. Dice el versículo 2, que el Señor había edificado en medio de ella una torre, no solo para facilitar la vigilancia, sino también para defenderla mejor de cualquier ataque de afuera. Dios también había excavado en la viña un lagar. No había peligro de que las uvas fueran robadas en el camino o se dañaran antes de llevarlas a la prensa, porque allí mismo, en el patio de la viña,
Dios había puesto un lagar para pisar las uvas, extraer el jugo y fabricar el vino. Pero algo pasó. El pueblo decepcionó al divino viñador. El Señor vio frustradas todas sus esperanzas, dice el versículo 2. Él esperaba que la viña produjera uvas, pero produjo agrazones, es decir, un producto agrio y sin calidad. Dios espera frutos especiales de aquellos a quienes les ha dado bendiciones y privilegios. Los buenos propósitos y los comienzos son algo bueno, pero no es suficiente. Debe haber fruto verdadero y maduro, pensamientos, acciones, palabras agradables a Dios. ¿En qué consistía su fruto agrio? Sus agrazones, como dice la Escritura, o uvas agrias, eran el fruto de una naturaleza corrompida. Sus actuaciones eran hipócritas y aparentaban una cosa y eran otra cosa. En vez de la cosecha que el Señor se esperaba, Él esperaba fruto de obediencia, gratitud, adoración, servicio. Lo que encontró fue uvas silvestres, desobediencia, rebelión e idolatría. Algo parecido ocurrió cuando el Señor iba con sus discípulos y vio una higuera estériles, ¿recuerda? Si hay algo que disgusta al Señor, es una actitud de esterilidad. Cuando Él esperaba fruto del árbol, es porque la higuera era fértil. Este árbol estaba en capacidad de dar fruto, y por eso el Señor esperaba fruto de él. Sin embargo, no dio nada, y por eso el Señor la maldijo. En el relato de Marcos se hace el comentario de que no era tiempo de higos. Por ello, el acto de condena de parte del Señor pareciera irrazonable, pareciera irritable. Entonces, ¿cómo se explica esto? Es cierto que no era tiempo de higos, pero las higueras en tierras bíblicas producen un fruto temprano, comestible llamado breva, antes de que aparezcan las hojas. Si no aparecen las brevas, significaba que el árbol no iba a tener higos, y por eso el Señor la maldijo por su esterilidad. A Dios no le agrada una actitud de esterilidad. Y este es el único milagro en el que Cristo maldijo en vez de bendecir. Este es el único milagro en el que destruyó en vez de restaurar la vida. Por eso nos dice la importancia que es para Dios que todo cristiano produzca fruto de bendición. ¿Qué haríamos si en el patio trasero de nuestra casa usted pasa días y días y días sembrando tomates, yuca, maíz, ajíes, etc., y en el jardín delantero siembra flores de todo tipo, rosas, claveles, y cuando llega la hora de dar frutos, nada de lo que sembramos dio frutos, ni siquiera las flores? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted? Diría, tal vez voy a dejar todas esas plantas allí para ver qué pasa el próximo año. No haríamos eso. Las quitaríamos y sembraríamos otras. Ante este fracaso, Dios llama al pueblo a que entre en razón. Y en el versículo 3, Isaías 5:3, Dios pone al pueblo a decidir. En el hebreo dice literalmente: y ahora, habitantes de Jerusalén y varón de Judá, juzgad, os ruego, entre mí y mi viña. Notemos cómo Dios habla a su pueblo con mansedumbre y con descendencia. Solo observemos las preguntas del versículo 4. ¿Qué más se podría haber hecho a mi viña que yo no lo haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas agrias? Aquí Dios los reta a que muestren en qué les ha faltado. Él había puesto de su parte todo lo necesario para que la viña estuviera bien cuidada y para que produjese buenos frutos.
¿Qué motivo había para que en vez de producir uvas exquisitas dieran uvas agrias? Lamentablemente después viene la sentencia. Y dice el versículo 5, ahora les daré a conocer lo que yo hago a mi viña. No había excusa para que el pueblo se comportara como se comportó. Hermano, ¿por qué será que muchas veces cuando tenemos las cosas fáciles no las apreciamos? ¿Por qué tenemos que sufrir para aprender? ¿Por qué no aprendemos cuando se nos habla con amor? Dios nos está enseñando que nuestra naturaleza caída es nuestro peor enemigo. Si no llegamos a entender esto, nunca llegaremos a entender por qué un pueblo que llegó a tener todo lo que se hubiese podido desear, nunca lo valoró. Ahora Dios les dice, les quitaré el vallado, les quitaré la protección, volveré la viña en desierto. ¿Es esto un acto de venganza o de rabia de Dios? De ninguna manera. Aunque parezca increíble, esta era una acción de amor de Dios. Quienes no quieren llevar buen fruto serán disciplinados. En el versículo 7, Isaías nos explica el proceder de Dios. La viña es la casa de Israel. Dios hace resaltar el pecado colectivo y generalizado de Israel. El varón de Judá es la planta de sus delicias, pues a Dios le agradó escoger a Cristo como cepa de su agrado. Y a partir del versículo 8 del capítulo 5 hasta el versículo 23 encontramos lo que los estudiosos llaman los 6 lamentos. En Isaías 5, 8 al 10 encontramos el primer lamento. El primer lamento es sobre la codicia. Propietarios o dueños que intentaban acaparar heredades hasta dejar en escasez al pueblo. Estas palabras son tan vigentes hoy que vemos a los ricos insaciables tratando de tener cada vez más y más y más a costa de lo que menos tienen. En los versículos 11 al 17 vemos el segundo lamento del profeta, esta vez sobre los borrachos que beben desde la mañana hasta la noche. Cuando el Señor habla en el versículo 12 que van de fiesta y banquetes y no miran la obra de Dios, se está refiriendo a la indiferencia para con Dios y sus obras. Y esto habla de aquellos cristianos que están inmersos en sus propios asuntos y no les interesa lo que ocurre con las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros estamos ensimismados en nuestras propias vidas. Nuestros problemas nos encierran y nos ahogan, de manera que nos olvidamos de Dios. Un hermano llegó donde el pastor y le dijo: pastor, mi familia y yo no podremos venir más al culto. Y el pastor le preguntó: ¿por qué? El hermano le respondió: porque nos cambiaron la ruta del bus. Ahora tenemos que caminar 1 cuadra para tomar el bus. Un hermano que lo escuchó le dijo: hermano, nosotros acabamos de comprar un carro nuevo y él me dijo que le regalara el que teníamos. Así que, hermano, tenga mi carro nuevo. El hermano le dijo: oh, gracias, hermano, pero no lo podemos aceptar. ¿Por qué?, le preguntó el hermano. Es que si usted me regala el automóvil, entonces, ¿qué excusa tendría para decirle al pastor que no puedo venir al culto? El tercer lamento del profeta en nombre del Señor lo vemos en los versículos 18 y 19 de ese capítulo 5 de Isaías. Y es sobre los mentirosos y los que desafían a Dios, atados por el pecado y que arrastran tras sí su culpa. El cuarto lamento es sobre aquellos que niegan la diferencia entre lo malo y lo bueno. El quinto lamento es sobre los hombres engreídos a los que no se le puede decir nada. El sexto y último lamento es sobre los jueces que son valientes para beber, pero cobardes para la justicia, que pervierten la justicia aceptando la coima.
Estos hombres impíos que no tienen ninguna clase de respeto por la palabra de Dios serán devorados como se consume la paja en un incendio. Dios traerá juicio haciendo que los montes y las calles se llenen de cadáveres. Termino, hermano, con esto. Casi todos los días conocemos de casos en donde un joven promete la fidelidad a una mujer, pero al poco tiempo la falta de madurez y el exceso de pecaminosidad en el joven esposo traen traición al matrimonio y una gran decepción. Otras veces esperamos mucho de nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo y terminamos decepcionados. Es el caso de una madre muy pobre que crió a su hijo con mucho esfuerzo y sacrificio. Ella planchaba para ganarse la vida y para darle a su único hijo lo mejor. Después de muchos años y muchas planchadas, ella desarrolló una rara enfermedad que afectó todos sus huesos, de manera que se encorvó, no podía caminar y tenía una joroba en la espalda. Pero logró sacar hacia adelante a su único hijo. Ella logró pagarle toda la escuela, la universidad, y lo hizo un hombre de progreso. Un día, cuando ella tenía un buen trabajo y había progresado en los negocios, le dijo que se iba de la casa, pero que la iba a mantener. Mamá, me voy de la casa, pero no te preocupes, nada te va a faltar, yo te voy a mantener. Ella le preguntó, ¿por qué haces esto, hijo? ¿Por qué me abandonas así? Y él le respondió, es porque no quiero que mis amigos y mis amigas te vean en esas condiciones en que estás encorvada. ¿Cómo se sentiría una madre que después que ha parido, criado, levantado un hijo, recibe este pago? Así se sentía el Señor. Dios espera de nosotros obediencia, agradecimiento, adoración y que nos mantengamos en constante crecimiento espiritual, con raíces que profundicen cada vez más, de manera que nunca nos ahoguemos en la orilla. Hermanos queridos, le hemos dado lugar a Dios, el lugar que se merece en nuestras propias vidas. Bendiciones.